Bendiciones, qué bueno poder saludarles. Estoy aquí como parte del equipo de maestros de Apollos Academy y es una bendición poder enseñarles y compartir con ustedes la palabra de hoy, el día de hoy. Tengo que hablar hoy sobre la vida de Pablo, y cuando hablamos de la vida de Pablo tenemos que entender que Pablo era un hombre muy importante. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, empieza la historia de quién era él. Y Pablo era un hombre muy importante en el Nuevo Testamento. Él cambió su nombre después de la conversión. Antes se le llamaba Saulo. Él escribió los 14 libros del Nuevo Testamento. Dios lo usó de una manera tan poderosa para enseñar y edificar a la iglesia. Ahora es interesante ver la vida antes de Jesucristo. Él era un judío, de acuerdo a Filipenses capítulo 3, versos 4 y 6. Era hebreo de hebreos, que quiere decir judío de judíos. Era un fariseo. Él explica esto bien claramente. Era un hombre muy inteligente, podemos saberlo en sus escritos. Tuvo la educación de su tiempo. En Hebreos, en Hechos 22:3 habla sobre eso. Era un alumno de Gamaliel, un maestro muy famoso. Era un perseguidor de la iglesia, de acuerdo a Filipenses 3:6. Muchos cristianos sufrieron por causa de Saulo. En Hechos 8, del 1 al 2 lo vamos a ver. Él tuvo mucho celo en perseguir a la iglesia y lo vemos en Filipenses 3:6, Hechos 9, 1 a 2. Su conversión es algo tremendo. Ahora, cuando él decide perseguir a la iglesia, lo hace de una manera tan tremenda que tuvo que darse cuenta de que era la vida pasada que él vivía. Tuvo que dar cuenta de su pecado en algún momento. Y vemos que Saulo de Tarso pidió cartas a la iglesia para perseguir a la iglesia y se convirtió en un hombre tan tirano, tan controversial, que agarraba a los hermanos de la iglesia y los maltrataba, los metía presos. Si usted lee el capítulo 6 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que ahí empieza la historia, y en el capítulo 7 del libro de Hechos habla de la vida de Esteban, como él fue también causante de la muerte de él, como estuvo de acuerdo que lo apedrearan. Entonces es muy interesante. Si vamos a hablar de Pablo en este estudio de la Academia de Obreros, tenemos que entender nosotros de que Dios quiere enseñarnos primero quién era el apóstol Pablo, porque ninguna persona puede aprender la Biblia y posicionarse en un ministerio sin ver el proceso por donde Dios tiene que llevarlo a uno. Hay un proceso tremendo donde Dios tiene que llevar a cada persona para entonces convertirlo en la persona que Él tiene que hacerlo. Muchas personas les daría miedo hablar de su pasado sin saber que su pasado es lo que le da la credibilidad de lo que va a pasar en el futuro. Todos tenemos un pasado, y qué maravilloso que el pasado malo o bueno que hayamos tenido, Dios lo puede cambiar. La Biblia no se equivoca bien claramente cuando en 1 Corintios dice bien claramente que lo más vil y lo menospreciado de la tierra escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Entonces, Saulo de Tarso empieza a portarse mal, a perseguir la iglesia, pero llega un momento donde él tiene que contar, y le voy a leer con ustedes en el capítulo 26 del libro de los Hechos, donde él habla de cómo se convirtió. Pablo relata su conversión, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en la comisión de los principales sacerdotes, y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije yo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me voy a parecer a ti, librándote de tu pecado y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora es tremendo como él dice en el verso 16: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte como ministro y testigo de todas las cosas que has visto y aquellas en las que me apareceré a ti. Es algo tremendo cuando él cuenta cómo se convirtió, que ese día que iba camino a Damasco, dice que una luz resplandeció, todos cayeron al piso, pero él oyó una voz que le dijo: ponte de pie, para esto te me he aparecido, para convertirte en un ministro, oiga, para que prediques la palabra. ¿Cómo es posible que Dios agarre a un hombre que ha sido un hombre con odio, un hombre con rencor, un hombre que ha tenido represalias y aún hambre de matar a los cristianos y perseguirlos, y ahora Dios lo llama para esto?
Y Pablo le está testificando a este rey cómo esto pasó. Ahora es tremendo. Si vamos nosotros al capítulo 9, vemos que dice la Biblia que Pablo cayó al piso. Le preguntó a Jesús la pregunta que está aquí. ¿Qué quieres que haga? Jesús le dijo, yo soy Jesús de Nazaret. Ahora es interesante, cuando él cae a tierra, la Biblia dice que él quedó ciego. Visualmente quedó ciego, pero espiritualmente dice que Dios le dijo, en esta revelación que te he dado, has visto cosas. Dice que en el momento en que Pablo cayó a tierra ese día, vio cosas, y al parecer, cuando usted lee el contexto de la Biblia, se da cuenta que aún en la vida de pecado, Dios le estaba mandando señales a Pablo de lo que Dios quería hacer con él. Y eso pasa con cada persona que vive en este mundo, cada persona que pasa por esta tierra, que aunque viva en una vida de pecado, como fue Dios que lo crió, fue Dios que lo formó y lo trajo aquí para cumplir un propósito, porque tiene que cumplirse lo que dice el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esta palabra es aplicable a cualquier individuo que está fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en un ambiente de pecado, en un ambiente de maldad. Dios lo tiene a usted aquí para convertirlo, en la persona que Él quiere y que usted cumpla su propósito en Él. Entonces la Biblia dice que Pablo, al caer ciego, tuvo que ser tomado de la mano y le dijeron que se fuera a la calle derecha. Estando ahí, Dios tuvo que traer a una persona para que entonces le diera los primeros pasos de lo que es los pasos del creyente. Cualquier persona que coge una clase, que coge una academia, tiene que ver a alguien que tiene que enseñarle. Y es recomendable que no importa en el mundo secular los conocimientos que usted tenga, lo mucho que usted sepa, cuando viene a los conocimientos de la palabra de Dios, alguien que ha aprendido lo que el Señor le ha enseñado, ahora está llamado a enseñarle a usted. Y eso se llama discipulado. Y esta academia no es otra cosa sino discipularle a usted, equiparle a usted y hablarle de quién era Pablo y mostrarle el trasfondo que él tenía y todas las cosas que pasaron. Entonces es interesante porque Pablo es llevado a la calle derecha. Y estando ahí, Dios tiene que hablar con uno de sus discípulos llamado Ananías. Ananías era un discípulo que, si usted ve la historia, solo aparece en esta historia y el nombre de él no vuelve a aparecer. Dios lo escogió exclusivamente para tener que lidiar con Pablo. Ahora, no fue fácil porque la Biblia dice que cuando inmediatamente que Dios le habla a Ananías, que tiene que ir a ver a Saulo de Tarso, que más tarde se convierte en el apóstol Pablo, dice que le dijo, Señor, no me atrevo a ir porque este hombre es malo, este hombre ha metido a tanta gente presa, así que no estoy dispuesto a ir allá. Mas, sin embargo, ¿qué hizo Ananías? Dios lo convenció y llegó allá. Y estando allá, dice la Biblia, en varios días que estaba Pablo ahí en la calle derecha, cuando llega Ananías se le presenta y le dice, hermano Ananías, aquí estoy y aquí me ha enviado el Señor para verte. Y es interesante que lo primero que Dios tiene que hacer en la vida de Saulo, que más tarde es Pablo, es quitarle la ceguera de su vista que tenía y devolvérsela para que él vea los cambios que Dios puede hacer. E inmediatamente que Ananías ora por él, Saulo se convierte ¿en qué? En la persona que Dios puede ahora discipular y enseñar. Es interesante cuando usted lee desde el capítulo 9 del libro de los Hechos y lee el capítulo 10 y el capítulo 11 y 12, se da cuenta que Pablo pasó por un proceso. Inmediatamente que se convierte, le leí hace un ratito que Pablo se educó a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros que había en la historia, y se cree que 14 años estuvo él cogiendo un discipulado, una academia, para poder convertirse en el hombre que Dios quería que él fuera. Así que no le moleste a usted tener que venir a la academia de obreros, porque es ahí donde usted va a ser nutrido, va a ser impartido, para que conozca todas las verdades que Dios tiene que pasarle. Como dije, toda persona que es procesada en el ministerio, antes de llegar a una posición, el proceso es muy importante, porque el proceso es el que lo hace a uno cambiar para siempre. Entonces es interesante cuando seguimos leyendo la vida de Pablo, inmediatamente vemos nosotros, si va conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 12, se va a dar cuenta usted cómo la historia va cambiando y cómo la vida de Pablo se va moviendo a otro nivel. Y ahí en el capítulo 12 y 13 usted se da cuenta cómo Dios va moviendo a la iglesia, y la iglesia empieza a ver violencia, empieza a ver problemas. Pedro es encarcelado, pero si va al capítulo 13 se da cuenta usted que Dios empieza a tratar. Y ahí en el capítulo 12, en el verso 20, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Blasto, que era camarero del rey,
Pedía paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y en un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les agregó el pueblo, clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y usted sabe lo que pasó. Herodes cayó postrado y Dios, expiró en aquel momento. Pero en el verso 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenían por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia, dice, muchas personas, y ahí vemos nosotros cómo Dios empieza a tratar con la vida de Pablo. Dice en el verso 2, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire qué tremendo. Cuando usted entra en un proceso de cambio, de transformación, en reuniones de oración, en discipulados, Dios dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron ¿a dónde? A Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Samaria anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. ¿Se da cuenta usted que ellos empezaron a viajar de Chipre, después se fueron a Antioquía, y al final empezaron a viajar por varios lugares? ¿Y quién iba a él? Iba Pablo y Bernabé. ¿Pero qué pasó? Los problemas empiezan a aparecer en la vida. Y vemos nosotros a través de la historia que en los viajes que ellos hicieron, hubieron conflictos, hubieron dificultades en Antioquía, en Iconio. ¿Y qué pasa? Pablo fue perseguido muchas veces. Y entonces vemos que todo eso era para qué. No era otra cosa sino para fortalecer el carácter de la persona. Porque si algo es importante en una academia de obreros, en cualquier escuela donde a usted le enseñan, es no enseñarle conocimiento, es moldearle su carácter. De esta manera que Pablo empezó a pasar muchas dificultades. Por eso la Apollos Academy no hace otra cosa sino enseñarle a usted que no solamente de llenarle de conocimiento, sino de formarle su carácter, porque su carácter es lo más importante. ¿Se da cuenta usted que Pablo y Bernabé empiezan a crecer en el ministerio? Se levantan los problemas, se levantan las dificultades, pero ellos en medio de todo eso siguen predicando la palabra de Dios, porque el carácter es lo que permanece al final del día, el carácter es lo que va a hablar, y vemos nosotros cómo Dios fue fortaleciendo la vida de Pablo, de tal manera que Pablo, en tantas dificultades que estuvo, dice en el verso 19 del capítulo 14, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que perseguían la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde? Para Derbe. Vemos ahí que los problemas no lo detuvieron. Lo más difícil para un estudiante, lo más difícil para cualquier persona que se educa, son los conflictos y las dificultades y las oposiciones que se van a levantar siempre. El enemigo siempre va a tratar de pararte, siempre va a tratar de detenerte, a que tú no avances y seas fiel a lo que es la academia. Apollos Academy quiere equiparte y, como dije, llenarte de conocimiento, pero sobre todo mostrar el carácter de Dios en tu vida. Si seguimos leyendo la palabra de Dios para darle un trasfondo más grande de lo que es la vida del apóstol Pablo, se da cuenta usted que la gente siempre estaba buscando problemas. En el capítulo 15 dice, aparece el problema de la circuncisión. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos para tratar el asunto, porque la gente, en vez de predicar la verdad, quería enseñar dogmas. De tal manera que cuando usted ve la historia, se da cuenta usted que al final del día, Pablo y Bernabé tuvieron problemas, porque se llevaron a Juan Marcos con ellos. Y Juan Marcos no se comportó correctamente, y en un momento en que Pablo y Bernabé tuvieron que separarse, para que vea que cuando no entendemos lo que es el núcleo de la palabra, cuando no entendemos la verdad de Dios y queremos meter dogmas y aún llevar gente no equipada con nosotros, porque lo peor que uno puede hacer es meter en una academia, como Apollos Academy está tratando de tener lo mejor para poder enseñar, y no tener gente capacitada en una posición puede causar conflictos. Y Juan Marcos causó conflicto que terminó que Pablo y Bernabé tuvieran que separarse, para que vea que los conflictos causan separación. Y si algo tenemos que entender como creyentes es que no importa lo que pase en la vida de nosotros, los conflictos siempre van a llegar, pero el amor sobrepasa sobre todo y nosotros tenemos que seguir hacia adelante. Es interesante
Después Pablo tiene que unirse ¿con quién? Tiene que unirse ahora con Silas, y entonces Silas se va con Pablo. Bernabé se queda aparentemente con Juan, pero al final de la historia usted se da cuenta que Bernabé como que se desaparece, como que se desligó de la academia, como que no quiso pasar el proceso de la enseñanza, de tal manera que todo esto del libro de los Hechos nos da un trasfondo de todo lo que Pablo tuvo que pasar. Es interesante porque aún en medio de la enseñanza y aún en medio de todo lo que hacemos para Dios, llega el momento en que uno pasa por dificultades. Cuando Pablo llega a Éfeso, se da cuenta usted que estando en Éfeso, se da cuenta que Pablo tiene que entrar a la sinagoga. La gente estuvo ahí enseñando por mucho tiempo, dice el verso 10, y continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Es tremendo porque mientras usted es equipado en Apollos Academy, Dios lo va a empezar a usar a usted con señales y milagros. Usted va a poner las manos sobre los enfermos y Dios va a empezar a manifestar los dones de Dios sobre su vida. De tal manera que todo esto lo vemos a través de la palabra de Dios. Y es una maravilla ver la palabra de Dios, cómo Dios se glorifica en nosotros. Ahora es interesante porque cuando usted sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta que llega un momento en que uno se desanima. Y aún el apóstol Pablo se desanimó. Si usted va al capítulo 23 del libro de los Hechos, por todos los conflictos que pasaban, dice en el verso 23, en el verso 11, a la siguiente noche se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Porque cada vez que Pablo, en su discipulado y en su preparación, hacía algo, se levantaban los conflictos, se levantaban las dificultades, y donde quiera que iba, estaba en Efesios, donde quiera que habían conflictos y habían contiendas en contra de él, y él estuvo a punto de desanimarse, y es tremendo porque dice que Dios se le apareció y que le dijo: ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también a mí en Roma. Ahora, es tremendo porque cuando Pablo, si usted va al verso 23, Pablo ahora es enviado a Félix. Dice: uno de los centuriones mandó que preparasen para la tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y Pablo es llevado allá, y cuando en el capítulo 24 lo acusan ahora de sedición, aparecieron tantas acusaciones en contra de él, de tal manera que Pablo constantemente sufría cosas que lo desanimaban. Ante César tiene que presentarse. En el capítulo 25 dice: llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaban, pidiendo contra él como gracia que él se hiciese traer a Jerusalén, preparado ellos una celda para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado por Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Entonces vemos todas las persecuciones que le pasó. Entonces vemos nosotros que él tuvo que pasar por un proceso de tantas dificultades. Su prueba más grande fue cuando él tuvo que ir a Roma, porque Dios tenía que llevarlo a la base central, a la base principal, donde él tenía que hacer entonces su campo de enseñanza. Y en el capítulo 26, 27 y 28 vemos nosotros que lo embarcan, y esta es alguna enseñanza tremenda, que él tiene que meterse en el mar, tiene que meterse en un barco, y lo meten en ese barco. Y es interesante porque en ese barco Pablo es llevado, custodiado con varios presos, y la Biblia dice que Pablo recomendó que no salieran ese día, mas sin embargo a un discípulo no le van a hacer caso. El capitán decide montarse en el barco, y cuando se monta en el barco, la Biblia dice que el barco empezó a tener dificultades. Las dificultades siempre van a ser parte del proceso de cualquier discípulo, de cualquier creyente, pero nosotros tenemos que aprender a sobrepasarnos a todas las dificultades que hay y siempre entender que Dios está con nosotros. Algo que Apollos Academy va a enseñarte siempre es que Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar. Donde quiera que tú vayas, Dios va a estar contigo. Y como dice la Biblia, aunque pasares por las aguas no te van a negar, el fuego no te va a quemar, Dios va a estar contigo y Dios te va a proteger. Entonces es interesante todo el proceso, porque cuando Pablo entra en esa barca, la barca pasa por muchas dificultades. Estoy tratando de parafrasear todo para no tener que leer mucha Biblia. Tienen que costear. Oiga, las tormentas se pone tremendo. Pero cuando usted entra al capítulo 28, la cosa sí que se pone bien perra.
Porque la Biblia dice que se levantó una tormenta que le llama un viento de Euclidón, que dice que la barca casi se hundía, de tal manera que por varios días no miraron el sol y la noche. Para que vea, el proceso de la formación de un hombre tiene que haber tinieblas, tienen que haber problemas, tienen que haber dificultades, pero entienda, venir a la academia es lo mejor que hay. Apollos Academy siempre te va a apoyar, te va a bendecir y te va a enseñar que estas cosas que pasan en tu vida son normales, porque Pablo tuvo que pasar por todo esto. Por eso, antes de enseñarte todo lo que Pablo nos tiene que enseñar, hay que ver todo lo que tuvo que pasar, porque lo que pasa va a contribuir ¿a qué? A construir que tú te conviertas en el hombre y la mujer que Dios siempre ha creído. Y la Biblia dice que el apóstol, estando ahí por varios días, dice que no comía ni bebía, pero una noche se le apareció el Señor y le dijo: mira, Pablo, ninguno de los que está en el barco va a perecer. Tengan ánimo. Y Pablo le dijo al encargado del barco: el Señor se me apareció esta mañana y me dijo que ninguno de nosotros va a perecer. Dios va a estar con nosotros. Entonces es interesante cuando usted sigue viendo y leyendo la Biblia. Dice la Biblia que el barco llegó a un momento donde la gente empezaron a tirar las cosas, la gente trataba de escaparse y llegó a un punto donde la Biblia dice que el barco se encalló. Y cuando el barco se encalló en las piedras y no pudiendo avanzar más, dicen que el barco se partió. Para que vea, siempre van a haber dificultades. Empezamos hoy esta enseñanza de la vida de Pablo y usted se va a dar cuenta que toda la vida de nosotros está llena de controversia, llena de problemas, llena de dificultades, pero Dios se va a glorificar en nosotros. Cuando el barco se rompe, se da la orden que a Pablo hay que protegerlo. Algunos se tiran, el barco se hace pedazos, y creo que he predicado sobre esto. Oiga, en pedazos de barcos, muchos llegaron a su destino. ¿Qué quiero decirte? Como obrero que eres, tendrás siempre problemas, tendrás siempre dificultades, pero no importa que tu barco se rompa. La madera que es tipo de la cruz de Cristo siempre será tu salvación y Dios siempre te llevará a tu destino. Y es tremendo, cuando aprendemos a pasar por el proceso de Dios, Dios nos fortalece tan tremendamente, nos llena de tanto vigor, nos llena de tanto coraje, que siempre estaremos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Apollos Academy quiere formar hombres que tengan el carácter, que no importa los momentos difíciles que estén formando o pasando, Dios quiere glorificarse en su vida. Es interesante porque todos llegan a la isla de Malta. Cuando llegan ahí, ha llovido bastante. Cuando llega ahí, tienen que aprender juego. Y dice que cuando están aprendiendo el juego, una serpiente se le pega a Saulo en la mano y le pica la mano. Y los que están ahí, los naturales, piensan que este hombre algo malo ha hecho y esperaban que se muriera, mas sin embargo no se murió. Pero en medio de esa situación, de ese caos que había, se enteraron que el hombre principal de la isla estaba enfermo. Y le cuento todo esto para que vea las oportunidades que Dios siempre nos da. Cada vez que hay una oposición, cada vez que hay un problema, delante de nosotros va a haber una gran oportunidad para que Dios sea glorificado, para que Dios sea ensalzado, para que el nombre de Dios esté en alto. Y esa es la clase de hombres que queremos tener en Apollos Academy. Hombres que no le tengan miedo al terror ni a lo que haya pasado y que siempre estén dispuestos que cuando aparezca la necesidad de tener que hacer algo donde Dios sea glorificado, lo vamos a hacer. ¿Y qué hace Pablo? Van del principal de la isla, oran por él. Dios lo sana. Los milagros empiezan a manifestarse. Y todo esto lo tuvo que hacer Dios en la vida del apóstol Pablo. Lo tuvo que pasar por tantos procesos donde varias veces lo apedrearon, muchas veces lo tuvieron que dejar caer de las paredes. En muchas ocasiones intentaron matarlo, pero Dios siempre lo cuidó, Dios siempre lo guardó, Dios siempre estuvo con él. Y es interesante, al terminar el capítulo 20, las cosas que pasan, porque dice ahí inmediatamente entonces que, dice el verso 8, y aconteció que el padre de Publio, que estaba en cama enfermo, en fiebre y disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y ¿qué dice ahí? Y le sanó. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida, no importando si estamos muy espirituales o si estamos pasando por el mejor momento. Podemos estar pasando por el peor momento de nuestra vida y entendamos que los dones de Dios se manifiestan a través de aquellas personas que están dispuestos a dejar el dolor, al dejar la adversidad, al dejar el problema y olvidarse del conflicto y saber que la oportunidad ahora es que Dios sea glorificado. Y es tremendo, dice ahí, cómo Dios sana a este hombre. Y este hombre ser sanado, dice el verso 9, lo cual dice aquí, el verso 10 dice, cuales también los honraron con muchas atenciones.
Y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mire qué tremendo, no hay cosa mejor que ser un obrero de Dios. Yo mencionaba esta mañana el versículo que está en 2 Timoteo 2:15 que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que traza bien la palabra de verdad y no tiene nada de qué avergonzarse. Yo le hago una pregunta a usted como alumno, como parte de la academia de Apollos Academy hoy. ¿Cómo usted se comportaría después de un conflicto, de una situación, de una travesía, de ver todos los problemas que Pablo tuvo que pasar y ahora llega un momento de la oportunidad en que Dios tiene que glorificarse? ¿Cómo usted se comportaría si usted no es procesado? Si usted no pasa por los momentos difíciles de la vida. Los momentos difíciles de la vida siempre van a hacer a usted de la mejor persona. Dice aquí, los cuales también nos honraron. Cada obrero de Dios siempre va a ser honrado. Cada obrero de Dios siempre va a ser glorificado por lo que Dios hace. Dice, y con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de todas las cosas que necesitamos. Como obreros de Dios que ponemos a Dios primero, Él siempre prometió y dijo algo que nunca va a dejar de prometer. Digo, siempre estaré con ustedes, yo los cuidaré, no los desamparé, estaré con ustedes todos los días de su vida. Ahora es interesante porque ahora vemos nosotros el final donde Dios quería llevar a Pablo. Dice el verso 11 del capítulo 28, pasados 3 meses nos hicimos a la vela de una nave alejandrina que había invernado en la isla, y la cual tenía por enseña a Carlos Poluso. Llegando a Siracusa tuvimos ahí 3 días, de ahí costeando alrededor llegamos ¿a dónde? A la región, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteolio, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro del Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Porque no hay mejor cosa ver que al final de tu proceso va a haber gente que va a estar dispuesta a recibirte, va a haber gente que va a estar dispuesta a escucharte, gente que estará dispuesta a sentarse, a verte, oiga, lo que tú has aprendido. Porque no es lo que tú sabes, es lo que tú sabes, lo que te ha cambiado, lo que te ha procesado. Dice aquí, y cuando llegamos a Roma, el centurión le entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Mire, los privilegios de Dios empezaron a aparecer en la vida del apóstol Pablo. Y al final del capítulo 17 vemos nosotros cómo Pablo empieza su ministerio. Dice ahí que en el verso 21, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado hablando algún mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio en todas las partes que hablan contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él y muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba que del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, y algunos asistían a lo que decía, pero otros no lo creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, cuando dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cesado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan y lo sanen. Vemos nosotros todo este proceso tan lindo que Dios hizo. ¿Para qué? Simplemente para formar el carácter de este futuro obrero que se iba a convertir en el gran maestro en escribir las 14 cartas paulinas que tanto nos han bendecido. Y esto es lo que quiere hacer Apollos Academy. Procesarte, enseñarte que en medio de tus dificultades Dios te va a llevar a un lugar donde te va a bendecir y te va a usar grandemente. Te bendigo en esta hora. Bendiciones.